El Barcelona ha vuelto a sonreír en la Liga y lo ha hecho a lo grande, aplastando al Valencia con un escandaloso 7-1 en el Olímpico de Montjuic. Un partido que demostró dos realidades: la potencia del Barça bajo el mando de Hansi Flick y la caída libre de un Valencia que se hunde en los puestos del descenso. Después de 4 partidos sin ganar, los culés han retomado la senda de la victoria con una actuación de ensueño, especialmente en los primeros 15 minutos donde ya habían sentenciado el encuentro. El partido comenzó con una intensidad arrolladora por parte del Barça, anotando 3 goles en los primeros 15 minutos. Frenkie de Jong abrió el marcador tras un centro de Lamine Yamal, seguido por un tanto de Ferran Torres, quien por respeto a su pasado en el Valencia optó por no celebrar. Rafinha también se sumó a la fiesta goleadora, dejando claro que el equipo estaba decidido a romper su mala racha. Antes del descanso, Fermín López anotó 2 goles más, llevando el marcador a un contundente 5-0, dejando claro que el partido estaba más que liquidado. En la segunda mitad, el Valencia apenas pudo maquillar el marcador con un tanto de Hugo Duro al 60, pero la fiesta culé no paró ahí. Lewandowski se sumó a la goleada con un remate cruzado para firmar el 6-1 y el gol número 17 de su temporada. Finalmente, un autogol de César Tárrega al 76 selló el 7-1 definitivo. Con este resultado, el Barcelona se sitúa tercero en la Liga a 3 puntos del Atlético y a 7 de líder el Real Madrid. No hemos competido a la altura del nivel que tenemos y que representamos. Pero como siempre en los partidos del Barça no faltó la polémica. Primero una jugada de Casado en el área que parecía penalti, pero el VAR decidió no intervenir. Más tarde otra acción clara que el portero Szczęsny derribó a un rival que inicialmente se pitó como penal. Fue anulada tras la intervención del VAR por una supuesta falta previa a Koundé. Y aquí es donde vuelve el lío del arbitraje español. ¿Por qué intervino el VAR al tratarse de una segunda jugada, ya que Eric García había recuperado el balón y posteriormente la había perdido? En fin, lo que ya sabemos todos. Y entre las curiosidades del partido destacó el pase magistral de Cubarsí en uno de los goles del Barcelona. Vaya pase del chaval. Posteriormente, fijaos en la reacción de Fermín López ante el túnel que hizo Lamine Yamal. Una locura. Y el golazo de Ferran, que no lo celebró por respeto a su ex equipo. Además, Yamal dejó una jugada curiosa al intentar un regate, pero se le olvidó el balón, dejando una imagen que ya es tendencia por las redes. Aunque eso sí, ya lleva más de 3 meses sin marcar en la liga. Por otro lado, Hansi Flick se mostró sereno tras el partido, dejando claro que los golazos le dan igual, que lo importante son los puntos, y descartando la salida de Eric García, a quien considera clave para el equipo. Finalmente los golazos, pues me da igual, para mí más importante son los puntos. Yo lo quiero tener aquí. Es un jugador importante. Y como no, los elogios no faltaron para el equipo, que ya lleva 101 goles en 32 partidos con Flick al mando. Una auténtica barbaridad. Yo me gusta, sobre todo esta hambruna y de meter goles. Para los aficionados culés, esta goleada no solo es un respiro en la liga, sino un mensaje claro de que el equipo puede competir a gran nivel. Pero para los del Valencia, este resultado es un golpe más en su lucha por evitar el descenso. Y si hablamos del Valencia, un equipo que históricamente ha mostrado una animadversión notable hacia el Real Madrid, hoy parece estar recibiendo una lección del destino. Su obsesión por enfrentarse al Madrid, a menudo dejando de lado otros objetivos deportivos, les está pasando factura. Actualmente se encuentran en puestos de descenso y su futuro en la élite del fútbol español pende de un hilo. El karma parece estar haciendo su trabajo. Un club cuya afición y prensa ha mostrado comportamientos reprochables y cobardes está ahora al borde del abismo. Y mientras algunos celebran las victorias del Barcelona, otros encontramos satisfacción en ver cómo el Valencia cosecha lo que ha sembrado.